Cuando era un niño, mis padres me enviaron a lo que se llama una escuela hebrea, para aprender el idioma y prepararme para mi bar mitzvah. En caso de que usted no esté familiarizado con el término bar mitzvah, estas palabras significa hijo del mandamiento, porque un bar mitzvah es un momento en la vida de un niño judío cuando al cumplir 13 años se le considera un hombre y por lo tanto es personalmente responsable ante Dios para guardar sus mandamientos. Ahora, me gustaría poder decir que gracias a mi formación puedo hablar el idioma hebreo, pero no puedo. Sin embargo, no hablo el hebreo, pero sin embargo todavía hay ciertas palabras y frases que se me han quedado grabadas en la mente a lo largo de todos estos años, y una de las frases que nunca he olvidado es parte de una oración que una vez memoricé. La oración comienza con estas palabras: Baruch Hashem Adonai, que significa bendito sea el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai. Esta es una expresión muy común que se encuentra en los labios de los judíos practicantes hoy en día, y revela un profundo sentido de reverencia que tienen por el nombre de Dios. Y este profundo sentido de reverencia por el nombre de Dios se remonta al tercer mandamiento dado a los hijos de Israel en los 10 mandamientos, y se encuentra en Éxodo 27, donde leemos estas palabras: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora bien, aunque este es un mandamiento bastante breve, que constituye solo un versículo en la vida, es uno que se viola con más frecuencia que cualquier otro de los 10 mandamientos. Tomar el nombre de Dios en vano es un hecho muy común en nuestra cultura. En realidad es parte del discurso cotidiano de nuestra sociedad. La gente no piensa nada en decir ay Dios mío o Jesucristo o como signos de exclamación en sus conversaciones. El nombre de Dios se usa comúnmente en el contexto de obscenidades, malas palabras y vulgaridad. Y lamentablemente no son solo los no cristianos los que son culpables de hacer mal uso y abusar el nombre de Dios. Los creyentes en Cristo a menudo mencionan el nombre de Dios no de una manera vulgar, sino una manera frívola y trivial. De hecho, pronunciar su nombre en vano se ha convertido en una parte tan normal de nuestras conversaciones cotidianas que cuando palabras y exclamaciones empleando el nombre de Dios se escuchan en la televisión, nosotros no parece que nos molestemos porque nos hemos acostumbrado a ellas. Pero independientemente de cuán endurecidos seamos para tomar o escuchar a otros tomar el nombre de Dios en vano, Dios dice que no dejará impunes a aquellos que tomen su nombre en vano. Así que este es un mandamiento bastante serio, y esa es la razón por la que actualmente estamos envueltos en un estudio de los 10 mandamientos cada vez que observamos la Cena del Señor al principio del mes, porque la Cena del Señor es el tiempo que reservamos para recordar intencionalmente la muerte de Cristo por nuestros pecados, y dado que hemos quebrantado cada uno de los 10 mandamientos, nos da entonces una mayor apreciación de la verdad que Cristo cargó con la ira de Dios en la cruz por nuestros pecados. Y como resultado estamos llenos de alabanzas y adoración y acción de gracias por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es decir, usando los 10 mandamientos para ver cuán tan pecaminosos somos en realidad, nos lleva a tener un amor y gratitud más profunda por Cristo y su muerte sustitutiva por nosotros. Ahora, al principio de nuestro estudio esta mañana quiero que vean algo importante. A diferencia del primer y segundo mandamiento, no se puede ocultar el hecho de que cuando quebrantas este tercer mandamiento, todo el mundo sabe que lo has hecho, que lo has quebrantado. Y la razón por la que digo esto es porque si bien es posible violar el primer y el segundo mandamiento de una manera estrictamente mental e interna que permanece oculta
a la vista, esto no es el caso con el tercer mandamiento. Verás, habiendo sido ordenado no tener otros dios, además del único Dios verdadero, que es el primer mandamiento, puedes tener otros dioses en tu corazón que rivalicen con Dios y nadie más podría saberlo. Y habiendo sido ordenado no hacer ninguna imagen tallada de Dios, que es el segundo mandamiento, puedes adorar a Dios con imágenes mentales y nadie lo detectaría. Sin embargo, habiendo recibido el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, no puedes tomar su nombre en vano sin que otras personas se den cuenta de ello. Y la razón de esto es que el tercer mandamiento involucra nuestra manera de hablar, involucra en la manera que hablamos y nos comunicamos. La Biblia lo hace muy claro, que nuestras palabras revelan nuestro corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, tus palabras anuncian lo que tu corazón o tu mente realmente están pensando. Esa es la manera que funciona. Y ya que el corazón humano está en rebelión hacia Dios, entonces las palabras que pronunciamos reflejan esa actitud de desafío espiritual. Un maestro de la Biblia lo expresó de esta manera. Él dijo, el habla es el vehículo sagrado del alma invisible, la función más espiritual e inmaterial del cuerpo. El habla representa el alma invisible. Y así, por medio de nuestro hablar, revelamos que somos pecadores culpables de tomar el precioso nombre de Dios y abusar de él. Por eso esta mañana queremos abordar la tarea de explorar lo que realmente significa abusar verbalmente el nombre de Dios, y a través de la aplicación descubrir las muchas maneras en que somos culpables de abusar de él. Ahora, el tercer mandamiento, como muchos de los 10 mandamientos, se puede ver desde 3 ángulos, ya que hay 3 verdades básicas incorporadas en este mandamiento. La primera, la provisión en contra de tomar el nombre de Dios en vano, que es el mandamiento mismo. El segundo, el uso apropiado del nombre de Dios, que es la intención amplia del mandamiento. Nuevamente, la penalidad, la tercera, la penalidad por tomar el nombre de Dios en vano, que es el castigo por desobedecer este mandamiento. Entonces, la primera verdad revelada en el tercer mandamiento es la provisión de tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, el mando específico se lee de esta manera: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Sin embargo, realmente no hay manera de entender el significado de este mandato, a menos que comprendamos el pensamiento detrás de 3 palabras hebreas claves utilizadas en esta oración. La primera palabra es tomar. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora bien, esta palabra hebrea en particular significa literalmente levantar, elevar, alzar, como uno levantaría o elevaría una canción. Entonces, tomar el nombre de Dios simplemente significa levantar o elevar su nombre en el sentido de usarlo. La segunda palabra clave es la palabra nombre. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora bien, en nuestra cultura el nombre de alguien es la etiqueta que le ponemos para identificarlo y distinguirlo de otra persona. Entonces, para nosotros un nombre es simplemente lo que llamamos a alguien. Por eso es que William Shakespeare podría preguntar en su famosa obra Romeo y Julieta, ¿qué hay en un nombre? Y la mayoría de nosotros responderían, no mucho, solo algunas letras juntas para distinguir a una persona de otra. Pero eso no es la perspectiva de la Biblia sobre su nombre. En las Escrituras, un nombre es más que un título de identificación. Un nombre declara el carácter del individuo. El nombre proclama lo que esa persona es, lo que hace. En otras palabras, lo describe. Así que, por ejemplo, cuando Dios creó el primer hombre, lo llamó Adán, que significa tierra, porque fue hecho del polvo de la tierra.
porque él fue hecho del polvo de la tierra. Asimismo, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchos. Y él hizo eso para describir a este hombre y su función como patriarca del pueblo de Dios. Y de la misma manera, en el Nuevo Testamento, Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca o piedra, para reflejar que él transformaría el carácter de Simón y de su fuerza y esta estabilidad similar a la de una roca. Ahora, asimismo, como estos hombres se les dieron nombres para describirlos con precisión, así el nombre de Dios lo describe con precisión. Pero la palabra es, ¿cuál es exactamente el nombre de Dios? Dios no tiene un solo nombre, porque a lo largo de la Biblia Dios se ha revelado a través de muchos nombres diferentes, y cada nombre, note esto, expresa ciertos aspectos de su carácter. Por ejemplo, uno de sus nombres es Elohim, que habla de su poder y su fuerza. Su nombre es también Adonai, que habla de se refiere a su señoría y su autoridad. Otro nombre es el Shaddai, que habla de él como el Dios todopoderoso. Jehová Jireh, que se refiere a él como nuestro proveedor. O Jehová Sidkenu, que significa el Señor nuestra justicia. Ahora hay muchos nombres de esto, y uno de los nombres sagrados de Dios, un nombre muy especial, es el nombre que usó al revelarse a Moisés en la zarza ardiente, después que Dios le dijo a Moisés que lo enviaría a Faraón para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le preguntó a Dios qué debía decirle al pueblo cuando le pregunte cuál es el nombre de Dios, cuál es el nombre de Dios que te mandó, de quién tú hablas, Moisés. Muy probablemente la razón por la que Moisés preguntó por el nombre de Dios es porque si le hubiera dicho al pueblo de Israel que Dios lo había enviado, sin duda le preguntarían, ¿qué Dios? Porque los egipcios tenían muchos dioses, los cuales el pueblo judío aparentemente habían acogido para sí mismo. Entonces, ¿qué Dios te había enviado, Moisés? Y aquí está la respuesta de Dios a la pregunta de Moisés, y la vemos en Éxodo 3:14. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel. Él le dijo, yo soy, me ha enviado a vosotros. Aunque Dios se ha revelado con muchos nombres diferentes a este nombre de Dios, este nombre de Dios es especial. Y es especial porque su nombre es redentor, ya que Él usó este nombre en particular para liberar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y también es especial porque es el nombre del pacto de Dios, ya que este nombre en particular es el que expresa su fidelidad para cumplir sus promesas a Israel. Ahora, en el idioma hebreo, las palabras yo soy es solo una palabra, y aunque a veces se reduce en nuestras Biblias en inglés como Yahvé o Jehová, más a menudo se traduce como Señor, con todas las letras en mayúsculas. Entonces, ¿qué significa esta palabra Yahvé? Bueno, se deriva del hebreo, del verbo hebreo, que es que significa que Él es, lo que significa que Él es el que existe por sí mismo, soberano y autodeterminante. Entonces, cuando Él le dice a Moisés, dile que yo soy, te ha enviado, lo que está diciendo es que aquel que es el Dios eterno, inmutable y autoexistente te ha enviado. Es decir, como explicó una persona, su nombre significa que Él existe dentro de sí mismo y no necesita que nadie le agregue nada. Ahora, en tiempos del Antiguo Testamento, esta palabra Yahvé o Jehová era tan sagrada que el pueblo judío simplemente no la decía. Es decir, ellos no la pronunciaban en voz alta. En cuanto a cómo el pueblo judío veía este nombre especial de Dios, Ken Hughes escribió:
Este nombre se consideraba tan sagrado que era pronunciado solamente una vez al año por el sacerdote cuando daba la bendición en el gran día de la expiación. Israel llegó a valorar tanto el nombre que cuando los escribas copiaban los manuscritos y llegaban al nombre de Jehová, se detenían, se bañaban ceremonialmente y luego volvían al rollo con una pluma sin usar. Jehová era el maravilloso nombre de Dios personal, pacto y cumplidor de promesas, que no debe ser mal usado. Verán, a la luz del hecho de que Dios se ha revelado a nosotros mediante a una variedad de nombres, es importante que entendamos que cuando la Biblia habla del nombre de Dios, no se refiere simplemente a las letras D, I, O, ese, el nombre de Dios abarca, noten esto, no solo cómo se llama, sino que abarca todo lo que es cierto acerca de él, a sus diversos atributos. Y vemos esto claramente en Éxodo 33, donde leemos que cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, Dios respondió de esta manera en Éxodo 33, el versículo 19, y él le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Ahora, noten que al mostrarle a Moisés su gloria, ¿qué es lo que Moisés pidió? Dios proclamó su nombre al afirmar que su gloria abarca su bondad, su gracia, su compasión. Y es eso porque el nombre de Dios refleja su gloria, su carácter, su majestad, sus atributos, su esplendor. Es decir, el nombre de Dios es quien Él es. Entonces, profanar el nombre de Dios es profanar su carácter, la esencia misma de quien es Él. Por eso es que la Biblia exalta el nombre de Dios con tanta magnitud, porque su nombre es sinónimo de su naturaleza gloriosa, como leímos en el Salmo 8:1. Oh Señor, Señor vuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En Salmo 34:3 dice: engrandece al Señor conmigo y exaltemos a su nombre. Salmo 29:2 dice: tributar al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de la santidad. Salmo 103:1 dice: bendice alma mía al Señor y bendice todo mi ser su santo nombre. Ahora, además de las palabras hebreas clave, tomar y nombre, que se encuentra en el tercer mandamiento, la tercera palabra hebrea que nos ayuda a entender lo que significa tomar el nombre de Dios en vano es el término en particular, en vano mismo. Esta palabra hebrea en particular tiene sus raíces en una palabra que significa desperdicio y conlleva la idea de algo que está vacío de significado y es un desperdicio. Por lo tanto, tomar el nombre de Dios en vano es usarlo de una manera inapropiada y hueca, usarlo de una manera frívola y vacía, usarlo de una manera para la cual no hay una ocasión apropiada. Y a la luz de esto, entonces cada uno de nosotros es culpable de tomar el nombre de Dios en vano, porque todos en un momento u otro hemos usado el nombre de Dios de manera que violan el espíritu y la intención misma de este tercer mandamiento. Verán, hay básicamente dos maneras en que se puede quebrantar este mandamiento. La primera manera en que quebrantamos este mandamiento es cuando usamos el nombre de Dios sin ninguna referencia real a Él. Podemos articular la palabra de Dios, pero lo que decimos no tiene nada que ver con Él. ¿Cómo hacemos esto? Déjenme darle una idea de cómo puede quebrantar este mandamiento, usar el nombre de Dios sin ninguna referencia real a Él. ¿Cómo hacemos
esto? Bueno, como dije anteriormente, la forma más obvia en que se toma en vano el nombre de Dios es cuando se usa en una mala palabra, como una maldición o como una expresión de sorpresa o como una exclamación de disgusto, o a veces simplemente como una puntuación sin sentido en discursos profanos. Todos hemos escuchado el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo siendo usado de esta manera por incrédulos o personas no creyentes, right? Cuando están frustrados, enojados, tensos, o simplemente por la fuerza de la costumbre. De hecho, alguien lo expresó de esta manera, dijo que la blasfemia es la muleta lingüística de los inarticulados. Es decir, cuando alguien no sabe qué decir, su configuración predeterminada es profanar automáticamente el nombre de Dios. A mi propio testimonio es que antes de venir a la fe en Cristo, mi lenguaje era vulgar y sucio, lenguaje callejero. Para mí el nombre de Jesucristo fue algo que dije solo en el contexto de maldecir y usar malas palabras. De hecho, uno de los primeros cambios que noté en mi vida después de aceptar a Cristo fue que fui convicto de mi pecado de tomar el nombre de Cristo en vano, y le pedí al Señor que limpiara mi manera de hablar. A veras, esta forma de profanar el sagrado nombre de Dios es la forma del mundo. Es simplemente la forma en que hablamos nuevamente. Cuando desacramos el nombre de Dios, es la manera del mundo, es el nombre de los no creyentes. Usted realiza que hay muchas personas que nunca han escuchado el nombre precioso de Dios fuera de su nombre siendo utilizado en profanidad. Esa es la única manera en que lo han escuchado en ese contexto. ¿Qué tan triste es eso? Ahora, a la luz de la manera en que los no creyentes profanan tan casual y naturalmente el nombre de Dios, usted puede pensar que como creyente en Cristo usted no es culpable de tomar el nombre de Dios en vano de esa manera, porque usted no maldice, o por lo menos espero que usted no maldiga, y usted nunca pensaría en pronunciar el nombre de Dios de una manera tan sucia e irreverente. Sin embargo, lamentablemente hay muchos cristianos que, aunque no usan el nombre de Dios o de Cristo de esta manera como una maldición, sin embargo sí toman el nombre del Señor en vano, y lo hacen de muchas maneras. Lo hacen cuando usan el nombre de Dios como una expresión de exclamación sin ninguna referencia al Señor mismo. He escuchado creyentes hacer eso diciendo palabras como: oh Dios mío, oh, buen Señor, oh Señor, ten piedad. Pero ellos realmente no están pensando en el Señor. Dios no tiene nada que ver en este contexto. Pero va incluso más allá de una referencia a Dios mismo. Recuerde que el nombre de Dios no es solo como se le llama, sino que también abarca sus atributos. Por lo tanto, mencionar cualquiera de sus atributos o los atributos de Dios de manera frívola es tomar su nombre en vano. Como por ejemplo, misericordia, oh Dios mío, oh cielos míos. Y también hay otros creyentes que están involucrados en lo que alguien llama juramentos secundarios. Las malas palabras secundarias con el uso de palabras como maldición, la palabra en inglés heck, Dios y yes. Heck es un sustituto para el infierno. Maldición es algo que no se debe estar diciendo. Dios o yes es parte de la palabra Jesús. Ahora puede pensar: Steve, estás dando demasiada importancia a esto. Cuando digo, oh Dios mío, Dios, no quiero decir nada con esto. Estas son simplemente palabras de desechar, palabras de costumbre. No quiero decir nada con ellas. Pero esto es precisamente lo que significa tomar el nombre de Dios en vano. Significa mencionar su nombre o alguna verdad relacionada con él sin ninguna sin ninguna referencia significativa a él. Es decir, usar el nombre de Dios sin referirse específicamente a él es tomar su nombre de una manera vacía, sin propósito
e inapropiada. El pastor y maestro de la Biblia, Kevin DeYoung, tiene esta palabra que decir sobre esto. Mis padres siempre fueron cuidadosos con esto y les agradezco su preocupación. No podíamos decir yes porque era la abreviación de Jesucristo. Nunca se nos permitió decir Diosito o Dios o incluso Dios mío porque pensaron que era una abreviatura de oh Dios mío. Puede que pongamos límites en diferentes lugares cuando se trata de jergas, pero es de esperar que todos veamos la importancia de proteger el honor, el nombre del Señor. Cuando escucho a los cristianos habitualmente decir, oh Dios mío, pero para todo, desde un jonrón hasta un excelente lugar de estacionamiento, no puedo evitar preguntarme si les han enseñado bien o si no saben cómo es Dios realmente. Escuchen, si eres culpable de hablar así, entonces necesitas pedirle a Dios que te ayude a cambiar mientras haces un esfuerzo consciente por hablar de manera diferente. Nunca usar el nombre de Dios de una manera frívola y tribal. Su nombre es santo y por lo tanto nunca debes usarlo como una exclamación casual. Entonces, una forma en que tomamos el nombre de Dios en vano es usando su nombre o cualquiera de sus atributos sin referirnos específicamente a Él. Pero hay una segunda manera en que nosotros como creyentes podemos tomar el nombre de Dios en vano y es usar su nombre sin tener la reverencia adecuada hacia Él. Y lo que quiero decir con esto es que hay ocasiones en las que al mencionar a Dios en realidad podemos referirnos a Él, pero podemos hacerlo sin una reverencia verdadera hacia Él. Esto es exactamente lo que hizo el antiguo Israel. En Isaías 48:1 leímos, oíd esto, casa de Jacob, los que lleváis el nombre de Israel y salisteis de las entrañas de Judá, los que juráis que el nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. En esta declaración Dios estaba condenando al pueblo judío por su hipocresía. Mencionaron el nombre de Dios, pero en realidad no lo decían en serio. Carecían de integridad espiritual, ya que simplemente hacían sus menciones religiosas. Y debido a que mencionaron el nombre de Dios sin tener ninguna reverencia hacia Él, fueron culpables de tomar su nombre en vano. Esto es lo mismo que acercarse a Él con los labios, pero el corazón está lejos de Él, y a menudo somos culpables de hacer exactamente lo mismo, pronunciar su nombre sin reverencia a Él. Por ejemplo, si alguna vez te has encontrado cantando una canción de alabanza sin sentir lo que estás cantando porque ni siquiera estás pensando en lo que las palabras dicen, entonces has tomado el nombre de Dios en vano porque no tienes ninguna referencia hacia Él. Eso es una palabras sin sentido, y eso es una violación al tercer mandamiento. O si te has encontrado a ti mismo, como yo lo he hecho, agradeciendo al Señor por la comida que tienes ante ti sin pensar realmente en el Señor, entonces has tomado el nombre de Dios en vano. Verán, cada vez que oramos por reflejo religioso sin pensar seriamente en Dios, hemos usado su nombre de una manera vacía. Una manera bien vacía. Escuche, podemos incluso usar su nombre en vano si vivimos de una manera que es inconsistente con su palabra. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Bueno, la palabra cristiano se deriva del nombre de Cristo y básicamente significa seguidor de Cristo. Así que si usted se llama cristiano y aún está actuando de una manera contraria a los caminos de Cristo, entonces usted es culpable de usar su nombre de una manera vacía y sin sentido. Amigos, para evitar tomar el nombre de Dios en vano, una buena pauta es esta: no usen su nombre a menos que estén hablando con Él o hablando de Él. Y cuando hables con Él, habla con reverencia y devoción hacia Él. Y cuando mencionas su nombre o uno de sus atributos a otra persona, habla con Él en mente.
Entonces, la primera verdad sobre el tercer mandamiento es la prohibición de tomar el nombre de Dios en vano. Pero hay una segunda verdad sobre el tercer mandamiento que debemos ver y es el uso apropiado del nombre de Dios. Ahora bien, es algo importante que debemos entender acerca de los 10 mandamientos. Es que no deben interpretarse estrictamente en un sentido estrecho y negativo. Y lo que quiero decir con esto es que cada uno de estos mandamientos pretende ser más amplio que la forma negativa en la que se presenta. Es decir, cada no deberás implica que hay cosas positivas que tú debes hacer. Las cosas que deberías hacer nuevamente. Por ejemplo, cuando Dios dice que no mentirás, también está diciendo que debes decir la verdad. Cuando Él nos ordena que no cometamos adulterio, Él también está diciendo que debemos ser fieles a nuestros cónyuges, a nuestros esposos y esposas. Es decir, hay un aspecto positivo y otro negativo en cada mandamiento. Y así, si el aspecto negativo del tercer mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano, entonces el aspecto positivo es que de este mandamiento es usar el nombre de Dios de manera adecuada. Es decir, no tomar el nombre de Dios en vano es simplemente la forma negativa de decir que cuando pronunciamos el nombre de Dios debemos pronunciarlo de una manera que sea apropiada y que le traiga honra a Él. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo debemos usar el nombre de Dios de una manera positiva, apropiada y reverencial que honre a Dios? Bueno, Jesús abordó este mismo tema cuando enseñó en el Padre Nuestro que cuando oramos debemos orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, Jesús no estaba enseñando que tenemos que usar estas palabras exactas cuando hablamos con Dios, sino que los hijos de Dios exalten su nombre como santos. Es decir, Dios siempre debe ser tratado por nosotros de manera referencial. Cuando hablamos con Dios y cuando hablamos de Él, siempre debe ser con profundo respeto. Su nombre debe ser valorado como santo. Entonces, ¿cómo cultivamos esta profunda reverencia por el nombre de Dios? Bueno, lo hacemos cultivando reflexionando sobre la majestad de su carácter, y lo hacemos leyendo la Biblia con la intención específica de buscar lo que su palabra enseña sobre su carácter. Usted no está simplemente leyendo una historia, usted no simplemente está leyendo una palabra, usted está buscando su fidelidad, su amor, su justicia, su poder, cómo su carácter está revelado, su soberanía, su sabiduría, su bondad, y así de manera consecutiva. Y luego pensamos profundamente en estas verdades para meditar en ellas a lo largo del día, de manera que podamos absorberlas nosotros. Además, debemos leer, además de enfocarnos en esto, debemos leer libros buenos, como libros que se llama Confiando en Dios, de Jerry Bridges. Otro libro, Conocimiento del Altísimo, de A.W. Tozer, Conociendo a Dios, de J. Packer. Al comentar sobre la conexión entre usar el nombre de Dios apropiadamente y pensar apropiadamente acerca de Dios, un teólogo dijo la siguiente: estoy convencido más allá de toda duda de que la clave para un uso apropiado del nombre de Dios, o para fortalecernos contra su mal uso, es una comprensión adecuada de Dios. Si realmente sabemos quién es Dios, nunca estaremos cerca de abusar su nombre. Si realmente pudiéramos ver la eternidad de Dios, que Él no tiene principio ni fin, si pudiéramos ver su ilimitación, que el universo entero no puede contenerlo, si pudiéramos ver su poder, que cada latido de poder se origina con Él, si pudiéramos ver su santidad, que Él es tan
asombrosamente puro, que incluso los ángeles no caídos se cubren en su presencia. Si pudiéramos hacer todo esto y dejar que penetre en nuestras almas, nunca estaríamos cerca de hacer un mal uso de su nombre. En otras palabras, si pudiéramos permitir que las escrituras nos liberaran de nuestros puntos de vista idólatras y limitados de Dios, nunca mancillaríamos su nombre. Verán, cuando comprenda la grandeza del carácter de Dios, no será frívolo en el uso de su nombre. Recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu corazón está lleno de reverencia y asombro por Dios, entonces solo hablarás con reverencia acerca de Él. Ahora bien, hasta ahora hemos visto dos verdades sobre el tercer mandamiento. Hemos visto la provisión de tomar el nombre de Dios en vano y el uso apropiado del nombre de Dios. Pero todavía hay una tercera y extremadamente significativa verdad que debemos entender en relación con el tercer mandamiento, y es la penalidad por tomar el nombre de Dios en vano. En Éxodo 27 termina diciendo: porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora estas palabras nos dicen la aleccionadora verdad de que Dios va a castigar a aquellos que usan su nombre de una manera irreverente y sin sentido. Históricamente el pueblo judío tenía tanto miedo de romper este mandamiento que, como les dije anteriormente, decidieron ni siquiera pronunciar el nombre especial del pacto de Dios, Yahvé. Entonces, ¿por qué los judíos hicieron esto? Porque se negaron a pronunciar Yahweh como el nombre de Dios. Bueno, hicieron esto por miedo de pronunciar mal su nombre y por lo tanto ser culpables de tomar su nombre en vano. Y este miedo a tomar su nombre en vano llevó a todo tipo de supersticiones rabínicas ridículas a la hora de presentar juramentos. En lugar de invocar el nombre de Dios en un juramento, lo sustituyeron por varias palabras como el cielo, la tierra, Jerusalén, etcétera. Incluso hoy en día los judíos practicantes no escriben la palabra Dios, sino escriben D y espacio S, y hacen esto estrictamente por miedo a tomar el nombre de Dios en vano. Pero en realidad esto no es más que una superstición religiosa. Verán, a Dios le preocupa que usemos su nombre apropiadamente, no que evitemos decirlo por completo. Pero la razón por la que el pueblo judío en el tiempo o en los tiempos bíblicos y el pueblo judío religioso de hoy tienen tanto miedo de tomar su nombre en vano es porque entienden la gravedad de violar este tercer mandamiento, ya que hay un castigo específico adjunto a la violación de este mandamiento, y lo podemos ver en Levíticos 24:16, que usted lo está viendo aquí en la pantalla, y dice: además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo. Cuando blasfeme el nombre ha de morir. Según esto, en los tiempos del Antiguo Testamento, cualquiera que blasfemara el nombre de Dios, lo que incluía tomar su nombre en vano, debía ser ejecutado. Ahora bien, como no somos el Israel del Antiguo Testamento, no castigamos a las personas por tomar el nombre de Dios en vano, matándolas. Sin embargo, tenga en cuenta que si Dios fuera así de severo en su juicio sobre los blasfemos durante los días de Israel del Antiguo Testamento, entonces ciertamente no será menos severo en su juicio final y eterno sobre aquellos que toman su nombre en vano. Él los va a castigar poniendo a muerto. La única diferencia es que en el juicio final, aquellos que toman su nombre en vano, Él los va a castigar con, no con una muerte física, sino una muerte eterna, que es sufrir en el infierno para siempre. Y francamente, esto es lo que
todos merecemos, porque todos somos culpables de tomar el nombre de Dios en vano. Así que cada uno de nosotros somos culpables estando enfrente de un Dios irreverente, un Dios un Dios que es santo, y nosotros tomamos su nombre descuidada e irreverentemente, y por lo tanto todos somos culpables nuevamente, pero lo bueno es que el Señor no dejará, el Señor no, nos perdona. Am, Así que la buena noticia es que Jesucristo ha cargado con la culpa incluso de este pecado en nombre de aquellos que confían en Él para su salvación. Entonces, si tu fe está únicamente en Cristo para tu salvación, aparte de cualquier cosa que puedas hacer, entonces agradece que Él ha pagado por este pecado y aplica estas verdades a tu vida para que de ahora en adelante honres su nombre y pienses lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Pero si no has confiado en Cristo para tu salvación, entonces te insto que vengas a Él hoy día y recibas su perdón por cada pecado, porque eso es lo que Él está pidiendo, incluido el horrible pecado de tomar su nombre en vano.